Estamos con el congresista Alejandro Cavero de Avanza País. Congresista, ¿cómo está? Ante todo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola Omar, buenas noches, encantado de estar en RPP. A ver, quería empezar con un tema que ha generado polémica, ¿no? Que tiene que ver con la congresista Digna Calle, segunda vicepresidenta de la mesa directiva del Congreso, ante esta revelación que sacó hace unos días Beto Ortiz en su programa, y donde se ve claramente en video al ministro del Interior, que se salvó de un proceso de censura, recordando además, visitando a la congresista Digna Calle en su vivienda. Ya varios parlamentarios, incluso la bancada de Renovación Popular, está promoviendo una moción de censura contra Digna Calle. Usted ha sido enfático, también ha criticado este hecho. ¿Por qué? Sí, y yo he anunciado además que voy a suscribir la moción de censura del congresista Montoya, y así lo van a hacer además también varios de mi bancada que ya han adelantado su posición, porque creo que es realmente lamentable, ¿no? O sea, ella fue elegida a ser miembro de la mesa directiva, segunda vicepresidenta, con una mesa de oposición, ¿no? Y de pronto, habiéndonos dicho a los parlamentarios que votamos por esa lista en segunda vuelta, yo apoyé al congresista Chávez en la primera, pero en la segunda apostamos por la lista de Lady Camones, que ellos iban a hacer una mesa directiva de oposición. De pronto descubrimos que la señora se reúne a escondidas con el ministro Willy Huerta en las vísperas en que este está siendo sometido a un proceso de censura, y después, oh coincidencia, vota en abstención. Eso es evidentemente, desde mi punto de vista, una traición a los propios congresistas a los que ella en la mesa directiva representa, porque nadie dice que hay algo malo en reunirse con un ministro necesariamente, pero en una posición en la que tú le has dicho a los demás parlamentarios que vas a ser de oposición y que estás representando a los 130 congresistas, esa actitud, por lo menos cómplice del Ejecutivo, creo que no. Sin embargo, ¿cuál sería el acto condenable o cuestionable en este caso? ¿El hecho de que se reúna de por sí con el ministro del Interior, Willy Huerta, o el hecho de que se reúna en su vivienda, en su casa? No, mira, yo no veo necesariamente poderse reunir en su oficina en el Congreso también. Lo que creo finalmente es que si ella nos dijo a los congresistas que votamos por esa lista, que iba a ser de oposición, y de pronto se reúne a escondidas con el ministro y vota para apañarlo, eso no es ser de oposición. Por eso, el hecho de que se reúne en su casa le parece que refleja que esto fue a escondidas. Y además ella está en una posición de representación. Ella es miembro de la mesa directiva que representa a los 130. Distinto es si lo hubiera hecho, pues no sé, cualquier congresista, ¿no? Y cualquier congresista, o un niño, o cualquier Susel Paredes, quien fuera, puede tener derecho de reunirse. Pero una persona de la mesa directiva que representa a los 130, ¿no? Creo que no debería tener esa actitud. Pero hasta el momento ha dado alguna explicación al respecto. Entiendo que no ha dado mayor declaración. No ha aparecido, no ha dicho absolutamente nada. Por ahí creo que han intentado, algunos medios de comunicación escuché que han intentado decir que no es con ella, sino con el esposo, que también ha sido congresista, pero que finalmente está todo el día en el Congreso al lado de ella. O sea, finalmente es evidente que hay una coordinación muy estrecha entre ellos dos, ¿no? Y yo sinceramente lamento mucho eso, porque además la congresista Calle había sido una de las principales impulsoras de este proyecto, digamos, de adelanto de elecciones, que yo lo dije en su momento, desde mi punto de vista no tenía otra finalidad que el diluir la responsabilidad de Pedro Castillo y actuar de cómplice, porque ahí donde todos son responsables, Omar, nadie es responsable. Bueno, sin embargo, a ver, entiendo que no diluye responsabilidad en la medida que permitiría más bien que el Ministerio Público acuse ya con toda libertad al presidente de la República por las tremendas investigaciones que tiene en contra, ¿no? A ver, el Congreso lo puede suspender. El artículo 114 de la Constitución establece que allá, con una investigación abierta, como de hecho tiene 6 el presidente de la República, el Parlamento puede suspenderlo. Está en absoluto... Vamos a ir a ese punto, que es interesante, porque además también está el tema de una posible acusación constitucional que presente la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Pero quería agotar el tema de Digna Calle. Sí. Exactamente, ha salido esta versión de que no necesariamente ella se reunió con el ministro Willy Huerta, sino que su esposo, el excongresista Aaron Espinosa, que además es un dirigente muy importante dentro de la bancada de Podemos. Por supuesto, es ahora regidor electo del señor Urresti, ¿no? Ayer lo dijimos nosotros cuando era evidente que el señor... Pero esta disculpa, ¿qué le parece? O este intento de explicación que ha surgido, que no lo ha dicho ella, pero que ha surgido por estas horas. Mira que en el fondo son lo mismo. Políticamente ambos representan el mismo proyecto, están en el mismo partido. Y finalmente, Omar, quien votó en el Parlamento en abstención fue la congresista Calle. Entonces es evidente que ahí, si algo se conversó, eso se transformó además en un voto concreto de ella en el hemiciclo. Entonces ahí es evidente que
Y el otro punto que no queda del todo claro, y se lo digo porque, a ver, la congresista Calle no ha dado explicación. Sin embargo, desde su oficina parlamentaria, entiendo, han empezado a lanzar pues, el famoso control de daños y señalar que esa reunión se produjo días posteriores a la moción de censura, que, corríjame si me equivoco, fue vista el 23 de septiembre. Entonces, bueno, ya la moción de censura se había visto, no habría mayor problema y ella se reunió después. Entonces la pregunta es qué hacía el ministro reuniéndose después con ella, después de esa votación, si no era para agradecerle. ¿O por qué otra cosa se ha reunido con el ministro del Interior en su casa, si no es para agradecerle el voto que ella y su bancada han tenido? Y yo he dicho desde el comienzo, Omar, que para mí la actitud de Podemos ha sido totalmente cómplice de este gobierno. Desde la búsqueda del adelanto de elecciones, que no tiene otra finalidad desde mi punto de vista que diluir la responsabilidad de Castillo y entrampar más la crisis, ¿no? Hasta las reuniones con el ministro del Interior y la votación de Podemos, que es sistemática, ¿no? Y tú la puedes ver en complicidad con el gobierno desde su voto en contra de la vacancia hasta muchos otros votos después. Entonces, realmente, y eso lo advertimos, ahora el señor Aaron es, vuelvo a decir, regidor electo de la lista del señor Urresti, y el teniente alcalde del señor Urresti, el hijo del congresista José Luna. Claro, ¿no? Luna Morales. Luna Morales, el hijo. Entonces, es evidente que hay una actitud de complicidad hacia el gobierno de Pedro Castillo, que yo creo, Omar, que a estas alturas no representa el sentir mayoritario del Congreso. Esa es la razón por la que yo he decidido suscribir la moción de censura. Ya, y a ver, pero sin embargo llama la atención que justamente no es la primera vez, ya he escuchado a otros parlamentarios, incluso desde Renovación Popular han sido mucho más categóricos sobre estos temas en meses anteriores. Lo que llama la atención es cómo una bancada que ha sabido jugar, digamos, para ambos bandos, logra tener un posicionamiento muy importante. No hay que olvidar, Podemos Perú está ya en 2 oportunidades en la mesa directiva y tiene en este momento una comisión clave como presupuesto. Eso, Omar, ha sido, creo, porque la oposición ha sido muy permisiva con este tipo de juego a doble cachete. La oposición ha sido extremadamente permisiva con este juego a doble cachete y le han terminado dando efectivamente al señor Luna la comisión de presupuesto, la mesa directiva, casi gana la Municipalidad de Lima, todo jugando acá y jugando allá. Entonces, si ellos no muestran realmente que son de oposición y que realmente están del que yo creo es el lado correcto de la historia, no pueden seguir representando el sentir mayoritario de los congresistas y menos tener una posición de representación en la mesa directiva del Congreso de la República, habiendo sido elegidos además dentro de una lista que se decía de oposición. Lo mismo le exigimos al señor Acuña en su momento y bueno, APP sí ha estado siendo mucho más opositor y mucho más fiscalizador y en eso sí creo que están cumpliendo un papel. Pero Podemos no. Ahora, ¿cuándo debería verse esta moción de censura? Yo creo que debería, apenas la presente el congresista Montoya, verse en el pleno, digamos, se tiene que dar, si logramos conseguir las firmas para el jueves, debería darse cuenta de esta moción el día jueves y quizás, ojalá, votarse. No sé si tiene que esperarse un pleno después de que se da cuenta, pero lo más pronto posible tendría que verse. ¿Ya está recorriendo el camino de las firmas? Entiendo que el congresista Montoya está ya recorriendo la firma. Yo pienso firmarla mañana. ¿O se va a esperar a ver el descargo de la congresista Digna Calle? No, yo creo que la decisión y los hechos son bastante contundentes. Mira, Omar, y si a estas alturas del partido la señora no ha dicho nada, es porque quizás no hay mucho que decir, ¿no? Cualquier persona que es acusada de algo de esta magnitud y tiene una explicación, la sale a decir en el instante, en el acto. Si te demoras en responder es porque alguna explicación estás tratando de construir y esa explicación construida finalmente no es la explicación real. Si hay una explicación real la dices en el momento. Vamos a ver, vamos a conversar con el congresista Enrique Wong de Podemos Perú a ver si a ellos, a su bancada, les ha dado algún tipo de explicación. Pero quería ir al fondo del asunto sobre este tema que tiene que ver con la censura de Willy Huerta, que tiene serios cuestionamientos además por todo lo que hemos venido observando en cuanto a la intervención y la obstaculización en las investigaciones del equipo especial. El papel de Huerta, Omar, es un papel básicamente de blindaje al gobierno. O sea, el acabar con los comandantes, el destituir al señor Colchado. O sea, él lo han puesto allí para blindar y proteger al presidente Pedro Castillo de las investigaciones. Y eso realmente pues es un uso nefasto
del Ministerio del Interior, y esa era la razón por la que tenía que ser censurado. Sí, sin embargo, si eso es tan claro, y además entiendo está en investigaciones, no a Willy Huerta, pero sí lo que ha venido pasando con Henry Colchado por parte del Ministerio Público, ¿por qué se les ha hecho tan complicado conseguir los votos para censurarlo? Es decir, si uno hace la aritmética simple, la oposición tenía los 66 votos. ¿No han quedado más debilitados, más fragmentados dentro de la oposición? Mira, Omar, tras esa moción? Yo creo que, bueno, a ver, somos 13 grupos políticos, 130 congresistas. Yo voté a favor, mi bancada votó a favor, las bancadas de la verdadera oposición hemos votado a favor, y al final cada uno debe responder por su voto como congresista frente al pueblo. Eso creo que es importante. Y digamos, yo no creo que uno deba dejar de tener actos de control político solo porque no siempre vas a lograr consumarlos. O sea que porque no teníamos los votos lo dejábamos al señor ahí pasar tranquilo y seguir en el Ministerio del Interior. ¿Pero sabían que no tenían los votos? Es decir, no, antes de mover esto no hicieron un cálculo. Eso no siempre es del todo claro. Uno hasta el último minuto puede tenerlos y al último minuto perderlos también. O sea, digamos, esas cosas no son tan blanco y negro. Pero yo de todas maneras creo y coincido que uno no puede dejar de tener actos de control político solo porque no necesariamente llegues a la votación. Los actos de control político, Omar, también sirven para trazar una línea y para que el ciudadano vea quién está en este lado y quién está en este lado. Pero también buscas efectividad, ¿no? Porque pueden terminar pareciendo lo que ocurrió en el Congreso pasado, de un Congreso obstruccionista, obstinado, que busca censurar. Yo lo que creo que hay que hacer, pero es un Congreso en el que tenías una fuerza claramente mayoritaria. Aquí que tienes un abanico de fuerzas políticas, 13 bancadas, ¿no? Sí creo que es importante que estas cosas sirvan para trazar la línea de quienes están en la oposición y quienes están en el oficialismo. Y finalmente que la responsabilidad no se diluye y que la gente no diga el Congreso no hace, o el Congreso no lo quiere vacar, o el Congreso no lo quiere censurar. No. Es la bancada A, la bancada B o la bancada C. Pero después de esa votación, donde solo se obtuvo 54 o 55 votos y no los 66, ¿qué conclusión saca? Que pues no hay una oposición unida ni mayoritaria para alcanzar eso. Unida quizás está, mayoritaria quizás todavía no es. Pero sí la gente tiene claro que bancadas están votando a favor de la oposición y qué bancadas están buscando fiscalizar y qué bancadas no les tiemblan la mano y qué bancadas son pues cómplices tibias que están en el medio, que votan en abstención y que para acá se reúnen escondidas con el ministro. Y la gente lo ve y lo sabe y creo que les ha costado también, porque tú habrás visto que esa reunión con el ministro Huerta creo que le ha costado un par de puntos a Podemos en las elecciones municipales y la gente se está dando cuenta de quiénes son las bancadas cómplices y quiénes son las bancadas de oposición y para eso sirven este tipo de votaciones y de mociones, para también trazar una línea. No solo porque no necesariamente siempre puedas lograr el objetivo, que sería lo deseable. Pero ¿qué pasó ahí? A ver, la congresista Tudela plantea la moción de reconsideración y también, nuevamente, otro problema. Tuvieron que retirar la moción, estaban en viaje de representación y nuevamente son disparos al aire. Lo que nosotros hemos dicho es que vamos a presentar una nueva moción de censura contra el ministro Huerta. Eso lo ha anunciado la vocera en un comunicado de la bancada. Y efectivamente coincido contigo en que quizás no hubo un cálculo en el momento en que se hizo la reconsideración de que la reconsideración tiene ciertos días en los que tiene que ser votada después de someter la reconsideración, porque es hasta el 10º día que uno puede censurar al ministro luego de haberlo interpelado. Entonces eso coincidía con una fecha de la semana de representación y de repente el cálculo de la reconsideración no se hizo en ese sentido. Pero eso no implica que retirando la reconsideración por una cuestión estratégica se pueda volver a plantear en algún momento una moción de censura. ¿Han planificado esto para alguna fecha en particular o lo han dejado ahí todavía en suspenso? Vamos efectivamente a ver si hay los votos, ¿no? Y ver si efectivamente hay los votos y se pueda someter una nueva moción de censura. Y si en esta segunda moción de censura servirá también para ver quiénes están acá y quiénes están allá. Pero nuevamente, ¿no? Ya a partir, digamos, de ese fracaso, de alguna manera, que tuvieron ante la moción con Willy Huerta. No es un fracaso, Omar, porque sirve para que la gente vea, para que la gente no diga el Congreso es todo lo mismo, el Congreso son todos iguales, todos se quieren quedar ahí. O derrota política, en ese caso en particular, pero lo que te muestra eso, ya mirando a ver estas posibles salidas a la crisis actual, es que no existen en el corto plazo los votos para una vacancia. Es que lo que pasa es que esos votos para la vacancia se construyen. Yo siempre he dicho que la oposición tiene que construirse y tiene que construirse en función de la presión de la opinión pública y de la ciudadanía. Y estas cosas sirven para que la gente vea a quiénes son los niños, a quiénes son las bancadas cómplices y ahí hagan la presión ciudadana. Y los ciudadanos del Perú le exijan a su congresista, oiga señor, usted vote contra Pedro Castillo.
Pedro Castillo en el interior ha sido vapuleado en las elecciones municipales. Perú Libre no tiene ni 2 o 3 alcaldías, creo, a nivel nacional. Distritales sí tiene. Y finalmente... Pero es poco, claro, si tenemos en ya cuenta que son 1800 los distritos. parlamentarios no van a volver a su región y la gente les va a decir apoyen al gobierno. Al contrario, la gente está mostrando que no está tan a favor del gobierno. Y con esto termino, pero a ver, en base a esta conversación y mirando el momento actual y los votos actuales, si la fiscal de la Nación presenta una denuncia constitucional contra Pedro Castillo en la quincena de octubre, como ha trascendido, en este momento tampoco sería viable, tampoco correría, dado la conformación de fuerzas actuales. A ver, lo que pasa es que las denuncias constitucionales contra el presidente solamente pueden funcionar en tanto y en cuanto sean las causales del artículo 117. Por eso la denuncia del congresista Málaga en la práctica no tiene sentido porque se va a tener que ver después de que sea presidente. ¿No? La detención a la patria sí, porque está en el artículo 117. Si no es por una de esas causales, no se va a poder ver. Lo que sí se puede hacer, Omar, es utilizar el artículo 114 para suspender al presidente de la República. De hecho, hoy día en la Comisión de Constitución ha estado Enrique Gersi y César Delgado Guembes explicando efectivamente eso, que el Parlamento tiene la posibilidad de, ante una investigación abierta en el Ministerio Público, como la tiene el presidente, 6 carpetas, poder suspenderlo. Y la suspensión es con 66 votos. Y a ver, eso es interesante porque me parece que nunca ha sucedido, que yo recuerde. Nunca ha sucedido. ¿Cuál es el camino para eso? Solo para terminar. Es un proceso de moción de orden del día con el que tú suspendes al presidente de la República en el ejercicio de sus funciones con 66 votos. Es interesante para el debate constitucional. Siempre y cuando haya una incapacidad temporal. ¿No? La incapacidad temporal es efectivamente que el presidente tiene una investigación abierta en el Ministerio Público. Eso será motivo de evaluación seguro para mis colegas en los próximos días. Así es, muchísimas gracias, congresista Cavero. Alejandro Cavero, congresista de Avanza País. Vamos rápidamente a una pausa, venimos para conversar con el congresista Enrique Wong de Podemos Perú, a ver qué les ha dicho justamente la congresista Digna Calle.